Bienvenidos a Líder de Hoy. Hoy tenemos, un invitado de lujo. Estamos aquí en Lima, Perú, y estamos con Sergio Horn, pastor de Agua Viva, y una increíble congregación y un increíble líder. Sergio, bienvenido. Hola, Cris, gracias por la invitación. Qué gusto tenerte. Quería nomás platicar contigo sobre los desafíos como líder que han enfrentado ahora en pandemia. Ustedes estuvieron cerrados casi 2 años. Sí, casi 2 años. ¿Cómo sobrevive una iglesia? ¿Qué negocio puede sobrevivir 2 años cerrado? Sí, como tú dices, realmente fueron varios desafíos los que tuvimos que enfrentar. Nuestro país fue muy golpeado por la larga cuarentena, por la pandemia, y luego de la crisis sanitaria se nos vino una crisis económica, una crisis social. Y creo que uno de los grandes desafíos que tuvimos que hacer es cambiar, porque esta pandemia vino a cambiarlo todo. Ya la iglesia que conocíamos hace 3 años literalmente no existe. Y yo pienso que no siempre podemos cambiar el viento, pero siempre podemos ajustar las velas. Y en medio de esta crisis, eso es lo que tuvimos que hacer, ajustar las velas. Y tuvimos que pasar la iglesia que conocíamos, la iglesia presencial, a una iglesia virtual. Pero no solamente los fines de semana, sino todos los servicios que ofrecíamos, la consejería, los encuentros, la escuela de líderes. Hasta matrimonios virtuales tuvimos que hacer, porque imagínate, 2 años sin reunirnos, tuvimos que ingeniarnos para continuar haciendo iglesia, y eso definitivamente demandó muchos cambios. Y yo pienso que en este tiempo hay 2 clases de organización, 2 clases de iglesia, las que están cambiando y las que están muriendo. Wow. Solamente hay 2. Sí. Ya el cambio no es opcional. Ya el cambio se convirtió en una necesidad. Y antes los expertos en liderazgo decían que una iglesia, un ministerio tenía que cambiar cada 10 años. Pero hoy los cambios se han acelerado y podemos reaccionar ante los cambios, podemos resistir los cambios. Algunos han sido una víctima de los cambios, pero creo que Dios en este tiempo nos ha llamado a liderar los cambios. Así que ese ha sido uno de los grandes desafíos que hemos enfrentado. Ahora, ¿cómo puede un líder, porque dices, o está cambiando o está muriendo, ¿cómo puede un líder ser ese líder flexible, ese líder que puede adaptarse a los cambios? Sí, esa palabra es una palabra creo que clave en este tiempo, el ser flexible, porque cuando hablamos obviamente de cambios, no estamos hablando de cambiar de fondo, estamos hablando de cambiar de forma. Los principios, los valores que tenemos como cristianos, nuestra fe, eso no va a cambiar. La palabra de Dios no cambia, sus promesas no cambian, pero son las formas que tenemos las que tienen que cambiar, porque las armas de ayer ya no matan los gigantes de hoy, ya las estrategias, los sistemas que usamos ayer son obsoletos en el mundo de hoy. Entonces, como tú decías al comienzo, esto ya es un tema de supervivencia, es un tema de necesidad, y yo pienso que el Espíritu Santo nos tiene que guiar, porque cada congregación es diferente. Yo no puedo decir qué es lo que tiene que cambiar en tu congregación. El Espíritu Santo te tiene que ayudar a cambiar. El Espíritu Santo yo creo que siempre está en movimiento. No es un espíritu pasivo o estático, está constantemente moviéndose. Y en realidad Dios lo está cambiando todo. Dios no cambia, pero Dios lo cambia todo. Así que si queremos ir en el ritmo de Dios, tenemos que estar dispuestos a ser flexibles y a cambiar.
Aún la escritura, ¿no? Habla de que Dios toma el corazón del rey y lo mueve, Y lo guía. inclina, sí. Sí, como el río, ¿no? Ujú. Entonces creo como líderes tenemos que tener esa flexibilidad de escuchar la voz de Dios Totalmente. y poder ser guiado por Él Sí. en los cambios que vienen. Totalmente, totalmente. Yo pienso que eso es lo clave. Para cada pastor va a ser diferente, para cada congregación es diferente y por eso hay que estar tan sintonizados con la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra nación? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarle a nuestra generación? Ahora, Sergio, ya un poco tanto post pandemia, estamos saliendo, están ya empezando a dar más libertades, podemos volver a reunirnos. ¿Qué ves? ¿Qué ves tú en la iglesia hoy y qué ves en el futuro? Veo que hay cosas que vinieron para quedarse. Por ejemplo, la iglesia en línea. Obviamente no hay nada que reemplace a la iglesia presencial, pero si nosotros queremos seguir alcanzando personas, hay personas que ya no van a regresar a la iglesia presencial y necesitamos mantener las reuniones virtuales. Inclusive acá nosotros tenemos un grupo grande de personas mayores, de adultos mayores, que por sabiduría es mejor que se guarden. Entonces, hay cosas que ya vinieron para quedarse, hay cosas que no solo fueron por el tiempo de la pandemia, sino que tenemos que evaluar hasta qué punto es importante mantenerlas si queremos seguir siendo relevantes, si queremos seguir llegando no solamente a la nueva generación, sino tampoco quieres descuidar la generación que viene atrás. Así que yo pienso que hay cosas que se van a quedar, yo pienso que más que nunca en este tiempo, lo hemos estado hablando en la conferencia, lo hemos hablado entre nosotros en privado, tenemos que depender del Espíritu Santo. Yo pienso que eso va a ser fundamental. Yo pienso que ya las estrategias del hombre, los sistemas, nos quedaron cortos. Sí. Nos quedaron cortos, nos desbordó esta pandemia. Así que pienso que tenemos que estar muy sintonizados y dejarnos guiar por el Espíritu Santo para lo nuevo que se viene. Ok, muy bien. Sergio, obviamente esta pandemia trae transición, ¿no? Transición a la iglesia, cambio a la iglesia desde el inicio hasta ahora, ¿no? Sí. Pero tú también has vivido una transición. Tu padre aquí inicia esta obra, tú la tomas y lo llevas a otro nivel. Platícanos, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo pasa la estafeta de una generación a otra y mantienes a la iglesia y la llevas a otro nivel? Sí, mira, para ser muy honesto contigo y con tu audiencia, yo creo que no hay transición fácil, pero estoy convencido que la transición más difícil es la que nunca se hace. Sí, sí. La transición nunca va a ser fácil, pero la más difícil, y diría además la más dolorosa, es la que nunca se hace. Así que yo animo a aquellos pastores que ya están llegando a cierta edad a que empiecen a orar y pedirle a Dios dirección en este sentido, porque se viene una nueva generación. Sí. Y es importante entender que Dios es un Dios de generaciones. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él quiere que lo que una generación empieza, la siguiente generación la continúe. Así que, y para que eso suceda, tiene que haber transición. Sí. Tiene que haber transición. Yo estoy seguro que el enemigo no tiene problemas con un ministerio o una iglesia de una sola generación. Wow. A él lo que le aterroriza es pensar que lo que tú empezaste, tus hijos lo van a llevar al siguiente nivel y que tus nietos lo van a llegar al siguiente nivel. Y no siempre es un familiar, puede ser un discípulo, puede ser alguien que ha estado contigo muchos años. A lo que voy, porque en la Biblia vemos ambos ejemplos. Vemos el ejemplo de David y Salomón, pero también vemos el ejemplo de Moisés y Josué, vemos el ejemplo de Elías y Eliseo. Pero es importante entender la importancia en este tiempo de
la transición. Éxito sin sucesor es un fracaso. Wow. Sí. Éxito sin sucesor es un fracaso. No importa, Chris, todo lo que tú puedas hacer en tu ministerio, en tu iglesia, en de hombre a hombre, si tú no lo puedes transferir a la siguiente generación, fracasaste. Ya. Sí. Obviamente tu padre, tú han sido una transición tan exitosa. Tristemente yo tengo otra historia de mi padre que nunca transicionó. Oh, wow. Y lo que debiera de ser hoy en día una iglesia gloriosa es una iglesia que no existe. Entonces es tan, como dices tú, tan vital. Sí. Porque si no se hace la transición, se lleva a la muerte. Sí, totalmente. Y tristemente estamos viendo, a lo menos en México, con amigos míos, muchas iglesias de pastores ya mayores que no han sabido transicionar. Sí, lo que pasa, Chris, es que por mucho tiempo se le vendió la idea a los pastores y a los líderes que la vida cristiana es una carrera de resistencia. Yo recuerdo, aún siendo pequeño en la iglesia, que me decían, la vida cristiana no es una carrera de 100 metros. Sí. La vida cristiana es una maratón, es una carrera de resistencia. Pero he aprendido con el tiempo que la vida cristiana no es una maratón, tampoco es una carrera de 100 metros, es una carrera de relevos, es una carrera de postas, donde yo empiezo a correr, pero llega el momento que le tengo que dar la posta o la estafeta a la siguiente generación. Y la siguiente generación se la tiene que dar a la siguiente generación. Porque de nada sirve todo lo que yo pueda acumular durante mi ministerio, mi liderazgo, si muere conmigo. Exacto. Si termina conmigo. La Biblia se hubiera quedado en el libro de Génesis si Abraham no hubiera transicionado. Sí. Si Isaac no hubiera transicionado. Entonces, esto no es opcional, es vital para el desarrollo, el crecimiento, la multiplicación de la iglesia. Y yo quiero hacer un llamado a los pastores y líderes que nos están viendo. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Muchos pastores, o la gran mayoría de pastores, fracasa no porque no entrega la estafeta demasiado temprano, sino demasiado tarde. Sí. Ahora, el pastor que está entregando tiene que entender, no es el fin de su vida. No es el fin nada. de su ministerio. No. Pero es dar una oportunidad a algo fresco. ¿Sabes cómo me gusta plantearlo? Es como un jugador de fútbol, ¿no? Sí. A mí me gusta el fútbol, así que voy a hablar de fútbol, pero tú puedes imaginarlo en el deporte que a ti te gusta. Un jugador de fútbol, llega el momento que por edad dice, bueno, ya no puedo ser un jugador de fútbol. Ahora tengo que empezar a estudiar para ser un entrenador. Exacto. Porque ya el físico no me da para jugador, pero tengo mente para ser un coach, para ser un entrenador de otros jugadores. Sí. Y llega el momento en que, un buen ejemplo de esto es Franz Beckenbauer. Él fue jugador de fútbol, campeón mundial con la selección alemana en el 74. Luego se retira, se convierte en un entrenador y logra ser campeón mundial en el 90, pero ya con la selección como entrenador. Seguía en el juego, seguía en el mundo del deporte, pero ya con otro rol, ya con otro papel. Y luego termina siendo un dirigente, porque llega el momento en que ya como entrenador tampoco, ya pasó tu etapa, tu momento, y se volvió un dirigente súper exitoso en un equipo que es el Bayern Múnich. Entonces, vemos cómo se mantuvo en el juego, pero cambió de rol. Y en todos los roles pudo ser exitoso. Yo digo, va a llegar el momento, por ejemplo, yo veo a mis padres, ellos ya no son los pastores principales de la iglesia, pero han tenido la humildad para asumir un nuevo rol.
Y ellos son mis principales mentores. Ajá. Ellos son mis entrenadores. Ellos Sí. constantemente me están alentando y forman parte de la iglesia. Ellos aún predican, se mantienen activos, pero entendieron, tenemos que asumir un nuevo rol. Seguimos en el juego. Luego, sí. Seguimos Sí, en la iglesia, seguimos predicando, pero ya no estamos en el mismo rol que teníamos anterior. ¿Cuál es el problema, Chris? Muchas personas piensan que su posición, su rol en su iglesia es su identidad. Exacto. Entonces dicen, si yo dejo mi rol, dejo mi posición, pierdo mi identidad. Sí. Y debemos por eso estar muy, muy claros que nuestra identidad no está basada en el rol que tenemos, la posición que tenemos, ni el título que tenemos. Exacto. Eso es clave. Sí, sí. Es clave. Porque si no, siempre vamos a aferrarnos a un título, aferrarnos a un puesto, porque dice, uno no puede llegar a pensar, si pierdo este puesto, si pierdo este título, entonces perdí mi identidad. Sí. Sí. Excelente. Excelente. Ahora, ese es de parte del que entrega la estafeta. Sí. Pero también el que recibe la estafeta. Sí, totalmente. Tiene que tener el espíritu correcto, ¿no? No puede estar queriendo arrebatar la estafeta. Totalmente. Porque también hay ese caso donde muchos pastores jóvenes tienen el entusiasmo, la fuerza, pero quieren arrebatarlo antes de tiempo. Por eso digo que no es fácil, porque Sí. hay una tensión entre el mentor que no quiere dar digamos, el discípulo que dice, bueno, ya, ¿cuándo? ¿No? Sí. Ya toca. Y ahí uno tiene que aprender algunas cosas que yo he aprendido en este tiempo, ¿no? A mí me tocó una transición larga, no fue una transición de una semana ni un mes, fueron años de transición, desde que mis padres lo anunciaron a la iglesia hasta que finalmente se dio el tiempo de Dios. Y a mí me tocó esperar y esperar con una buena actitud. Sí. Y esperar honrando. Esa es la palabra clave aquí. Mira, Chris, la generación que toma agua no se puede olvidar de la generación que cavó el pozo. Uh-huh. Y yo creo que para que se dé una transición saludable, se tiene que tener en cuenta el principio de la honra. Sí. Porque yo pienso que si el pastor fundador o el pastor principal se siente honrado, se siente validado, no le va a costar. Yeah. Pero si piensan que te están arrancando algo, te están marginando, te están jubilando, sí. Entonces yo pienso que ahí viene ese tema de querer uno aferrarse al puesto y a la posición. Entonces yo pienso que la honra tiene que ir de lado y lado, obviamente, pero pienso que uno de los grandes desafíos de los discípulos que van a tomar esa posición es honrar a sus mentores, honrar a sus pastores. Y parte de la honra, en cierto modo, es también esperar ese tiempo correcto, ¿no? Sí. Entonces, está el que entrega, está el que recibe, pero también está la congregación. Sí. ¿Cómo hicieron ustedes para retener las generaciones en esa transición? Sí, o sea, yo creo que es muy importante aquí, cuando hablamos de transición, hay una palabra que es clave y es la palabra preparación. Si tú fallas en prepararte, te estás preparando para fallar. Uh-huh. Y veo claramente cómo fuimos muy intencionales, más que yo inclusive diría a mis padres, en preparar la transición. ¿En qué sentido? Te doy algunos ejemplos para poder aterrizar este concepto, y es, de un momento a otro nosotros comenzamos a ser más visibles en la congregación. Uh-huh. ¿Para qué? Para que no sea que de un momento a otro mis papás se fueron y nosotros aparecimos, ¿no? Sí. Entonces fue un proceso, no fue. Transición nunca es un momento, nunca es un evento, es un proceso. Sí. Entonces cada vez nosotros comenzamos a ser más visibles en la congregación. Yo fui el pastor de jóvenes por muchos años en la iglesia, pero llegó el momento en que dejé de compartir tanto a los jóvenes y comencé también a compartir más a las familias, ¿no? Entonces,
yo vi cómo mis padres fueron muy intencionales en empezar a darnos espacio, en empezarnos a abrir la cancha. Claro, y es como todo jugador, vuelvo al deporte, ¿no? Cuando tú tienes un jugador que va a empezar a debutar como profesional, no lo pones desde el arranque, no lo pones los 90 minutos del partido, lo vas dosificando para que vaya agarrando, nosotros decimos acá, agarrando cancha, ¿no? Ajá. Agarrando experiencia. Y eso es lo que hicieron mis padres conmigo, ¿no? O sea, preparación es clave, preparación del mentor, preparación del sucesor, pero también, como tú dices, qué importante también preparar a la congregación. Sí, sí. Ahora, tengo que decir algo que es importante, y es que cuando se habla de transición, nunca pienses, no voy a perder gente. Uh-huh. Cuando se habla de transición es, voy a preparar la iglesia para perder la menor cantidad de gente. Porque es indudable que no todos van a compartir las ideas, los sistemas. Yo tuve la bendición que cuando nosotros asumimos el pastorado, si se fueron 2 o 3 familias es mucho. O sea, wow. fue muy bueno, pero sí fuimos muy intencionales en prepararnos. Sí, sí. Pero aún allí uno tiene que entender, aún si pierdo, a la larga voy a ganar. No, totalmente, totalmente. O sea, algunas veces hay que perder para ganar. Sí. Y es mejor que se vayan. ¿Sabes cuándo se fue gente, Chris? No cuando yo asumí el pastorado, sino cuando mi papá anunció que nosotros íbamos a ser pastores. Oh, wow. ¿Sí me dejo entender? Sí, ya sí. cuando yo asumí el pastorado, ya toda la gente que estaba ahí estaba al 100 con nosotros. Sí, ¿sí? Sí, sí. Fue quizás en el momento en que se anunció que de repente alguna persona con otro tipo de expectativa, pero fueron muy pocos porque, como digo, hubo un trabajo inclusive previo al anuncio. O sea, mis padres creo que desde hace muchos años, sin decirlo, ya nos estaban preparando para esto. Entonces, yo creo que eso ayudó mucho a que sea una transición, no fácil, pero sí saludable. Sí, sí, sí. Pues Sergio, muchas gracias. Gracias por compartir. Un placer. Wow. Hey, qué honor tenerte aquí en Líder de Hoy. Qué bendición. Nos vemos la próxima. Bendiciones.